El pasado 14 de octubre, dentro de la Semana de la Salud Universitaria y con el apoyo de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se llevó a cabo la conferencia Lineamientos de Prevención de Sustancias Psicoactivas. El evento, organizado por la Dirección de Bienestar Universitario, contó con la participación de importantes ponentes que realizaron un llamado a la promoción y divulgación de las diferentes estrategias de prevención ante esta problemática. El día de hoy, desde la Secretaría de Salud de Cundinamarca, desde la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental, el día de hoy vamos a tener un espacio muy agradable. La idea es que construyamos conocimiento y vamos a dar una orientación frente a los lineamientos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Le damos la bienvenida a la Secretaría de Salud, a la Dimensión de Salud Mental y Convivencia Social. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales que son la doctora Alejandra Lozano, la doctora Angélica Vaquero, la doctora Joana Castro, la doctora Luisa Díaz y la doctora Marta Beltrán. Ellas van a realizarnos una inducción en lo que son los lineamientos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Posteriormente a toda la exposición vamos a tener un momento para preguntas, entonces le doy la bienvenida a las doctoras. Muchísimas gracias por participar y vincularse a esta Semana de la Salud tan importante para todos nosotros y bienvenidas. Inicialmente queremos empezar con una pregunta para que cada uno de ustedes se cuestione y analice la situación en la que se va a hacer referencia. Nuestra primera pregunta que queremos socializar con ustedes es que si conoce alguna estrategia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y qué impacto le ha generado. Quisiéramos escucharlos, quisiéramos que se generaran algunas intervenciones por parte de algunos de ustedes con el fin de conocerle algunos aspectos importantes frente a lo que estamos mencionando. Bueno, por el chat nos están escribiendo que desde la Universidad de Cundinamarca, en la seccional Girardot, contamos con la unidad amigable, entre las cuales las actividades que tienen está el manejo de prevención de sustancias psicoactivas. También contamos en el programa de enfermería, está una de las puntos en los cuales tienen el parte total del manejo de salud mental y del manejo de las sustancias psicoactivas. Se focalizan los estudiantes o las personas, porque también se trabaja con colegios dentro de las prácticas que tienen. Se focalizan los chicos que tienen factores de riesgo, los que deseen ingresar como tal al programa, y se les tiene un seguimiento y una notificación tanto con la Secretaría de Salud local como el manejo con su EPS correspondiente. Si no tiene EPS, porque hay casos en los que pasa que no tienen y no cuentan con el momento con la EPS, se notifica igual con la parte de la alcaldía para el manejo y sensibilización con el CISB para mirar cómo se les ayuda para poder ingresar ya al tratamiento como tal con la parte de salud mental. Adherido a eso, se realizan muchas capacitaciones internamente dentro de la universidad. En todas las seccionales, el equipo de bienestar universitario realiza capacitaciones en el manejo, en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y tenemos un día especial en el que se celebra la prevención del consumo de las sustancias psicoactivas, el día no cigarrillo y el día del no alcohol. Hemos tenido invitados como la Mega, inclusive, que se ha realizado actividades lúdicas en las que se puede realizar cualquier tipo de recreación sin necesidad del consumo del alcohol. Pues importante que la Universidad de Cundinamarca, las sedes de la universidad, pues tengan activa la ruta, importante para los estudiantes, porque de una u otra forma ellos se sienten apoyados por la institución y que obviamente todas las rutas y toda la oferta institucional que brinda la universidad y el apoyo con la alcaldía, con los EAPBs de cada uno de los usuarios, pues esté activa, porque eso ayuda a fortalecer las estrategias preventivas dentro de la universidad y ayuda al fortalecimiento de cada uno de los estudiantes que se sienten de una u otra forma con la situación del posible consumo de las sustancias psicoactivas. Importante es conocer esos aspectos por parte del departamento,
porque sabemos que están activas estas rutas en cada una de las sedes de la Universidad de Cundinamarca. Doctora Joana, acá me recuerdan que dentro del proceso inclusive de inducción que se realiza para las seccionales cuando llegan al ingreso los nuevos estudiantes, hay una de las rutas en las que se hace toda la información, se da a conocer el trabajo que se hace desde la unidad amigable, y tenemos también la valoración inicial de todos los estudiantes en las que se les aplica un test del riesgo biopsicosocial en el cual integra todas las dimensiones y pues obviamente se focalizan qué factores de riesgo traen, porque muchas veces sabemos que parte de el llegar a este consumo a veces son por problemas internos que traen desde su casa, problemas del colegio. Entonces en este abordaje es que se focalizan qué riesgos tienen los estudiantes para empezar a hacer como el plan de atención que cada uno necesita, porque cada individuo pues es diferente. La identificación de aquellos factores de riesgo y de protección son los que nos van a permitir orientar las acciones específicas. Esa articulación que ustedes hablan cuando los estudiantes ingresan a la universidad, que estén atentos a ese seguimiento, es lo que va a hacer que nosotros fortalezcamos esas acciones. El objetivo del lineamiento de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ya no es solamente trabajar en la sustancia. A lo largo de la historia hemos visto que este tema ha dado un trasfondo y ha dado un vuelto total, es decir, ahora nos centramos en la persona, en esas acciones que decía la doctora Gina hace un momento, de las dificultades o los factores de riesgo a nivel personal, a nivel familiar, genético, sociocultural. Y para dar continuidad a la presentación de mi compañera Angélica, es importante tener en cuenta cuál es el objetivo general que nos brinda el lineamiento de prevención nacional. Y nos dice que el objetivo es orientar a los territorios, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en general sobre la construcción participativa e implementación de respuestas integrales en prevención del consumo de sustancias psicoactivas basada en la evidencia. ¿Qué significa hacer prevención basada en la evidencia? Conocer realmente cuáles son esas necesidades que tiene la persona, cuáles son esas problemáticas. Entonces nos dice que para hacer una prevención basada en evidencia, ¿qué es lo que busca? Implementar acciones de prevención, tener claridad sobre la forma y de qué manera se va a desarrollar dentro de los diferentes contextos. Esto pues teniendo en cuenta que no todos los contextos son iguales, cada persona tiene un contexto diferente, ¿sí? Tomando decisiones que faciliten la consecución de los objetivos de las acciones planteadas, orientando recursos al desarrollo de procesos cada vez más eficaces. Entonces lo que se busca es poder orientar al desarrollo de procesos que realmente sean eficaces y que realmente den una respuesta oportuna frente a estas problemáticas presentadas. Debe tener en cuenta un marco político y jurídico, que pues es lo que, digamos, dentro de lo que nos debemos parar para poder realizar una debida investigación. Se debe hacer una investigación y una evidencia científica, es decir, realmente debemos indagar en el municipio cuáles son esas problemáticas que se presentan, cuáles son las necesidades de las personas, ¿sí? Debemos basarnos en información, por ejemplo, como en el ACIS municipal de cada uno de los municipios, y de acuerdo a esto, entonces poder implementar acciones que realmente promuevan a una prevención basada en evidencia. Yo creo que es importante mencionar acá dentro de este aspecto, dentro de esta diapositiva, que cuando nosotros hablamos de prevención basada en la evidencia, hablamos de que ya no podemos seguir haciendo prevención mediante las capacitaciones, mediante talleres, dándole a conocer a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes los diferentes tipos de sustancias psicoactivas, porque lo que hace ir es en contra de lo que estamos hablando en este momento de prevención y lo que el lineamiento nacional quiere con relación a la prevención de sustancias psicoactivas. Entonces, lo que queremos y lo que se quiere desde la prevención basada en la evidencia es fortalecer los aspectos, habilidades y competencias en nuestros jóvenes, desarrollar aquellas habilidades y destrezas
y fomentar y mejorar como toda la parte del autocuidado de nuestros adolescentes. Para ello nosotros como departamento tenemos un marco normativo y es nuestra ordenanza 094 del 2019. Es un marco político que ayuda a generar todas las acciones que estamos hablando. Nosotros desde la dimensión hacemos promoción y prevención y la idea es que la universidad y las demás instituciones repliquen esas imágenes y esas acciones que nosotros hacemos a nivel territorial. Es importante, y como lo está mencionando mi compañera, las acciones donde estamos mostrando todo el tiempo las sustancias, donde estamos generando acciones y diciéndole a los muchachos, miren, no consuman esto y les mostramos la sustancia, son acciones contrapreventivas. Ahora bien, con esto, este estudio que ustedes están viendo en la pantalla son dos comparativos de los estudios nacionales que hemos tenido. La invitación acá es a observar cómo la sustancia que más se consume a nivel nacional y departamental es el alcohol. Y no solamente el alcohol como la sustancia más consumida, sino también el alcohol como una sustancia que está implicada en accidentes de tránsito, en violencia intrafamiliar, en conducta suicida. Y acá vamos a observar que el alcohol es la sustancia que menos trabajamos, porque es consumida socialmente y al ser consumida socialmente se piensa que es normal y que no genera daño. Normalmente nuestras acciones van dirigidas a trabajar todo lo que está en prevención de las sustancias ilícitas. Aquí, como lo pueden observar, la marihuana es la segunda sustancia ilícita más consumida. Pero se nos olvidan que hay sustancias que son de tipo legal, es decir, que pueden consumirlas las personas mayores de 18 años, y hay otras sustancias que también son de tipo legal, que se venden sin ninguna dificultad, y estas son las que nos están generando los daños. La invitación es a eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la conciencia? No podemos decir que dejen de consumir, pero sí debemos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, aquellos que están ingresando hasta ahora a la universidad y que se enfrentan a un mundo totalmente que llamaríamos de libertad. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Es importante tener en cuenta los tipos de prevención cuando hablamos de una prevención universal, selectiva e indicada. Cuando hablamos de prevención universal, es todas aquellas acciones que van dirigidas a una población en general, independientemente del nivel de riesgo en que se encuentre dicha población. Se abordan los factores de riesgo y de protección a manera general. Toda la comunidad se debe beneficiar y de hecho se beneficia de los programas que van encaminados en prevenir y retrasar tanto la edad de consumo como el consumo de cualquier sustancia, dentro de ellas el alcohol y las sustancias psicoactivas. A partir de todas estas acciones se promueve la participación de toda la sociedad en general, incluyendo las acciones que implican el mejoramiento del ambiente social, familiar, comunitario, educativo, escolar, universitario, etc. Entonces, cuando hablamos de prevención universal, como lo ven en la presentación, está orientada a todos los grupos de edad, fomenta habilidades, clarifica valores y fortalece la adopción de decisiones, incluidas el respeto, el diálogo, la comunicación asertiva y efectiva. Cuando hablamos de prevención selectiva, este tipo de población y de proceso, tipo de prevención, se dirige a un grupo ya definido, un grupo específico, ya medido o tenemos en claro que hay un consumo de riesgo, que por ciertas características como puede ser la edad, el género, la comunidad y el modelo familiar, entre otras, se encuentran sometidos a un mayor un nivel de riesgo más notorio. Entonces es este tipo de prevención selectiva que es dirigida a un subgrupo de personas que presentan un mayor de riesgo importante. Cuando hablamos de una prevención indicada, estamos haciendo referencia a una población dirigida a un subgrupo de población que ya tiene un nivel de consumo,
pero que todavía no ha generado dependencia o que se encuentra en una situación de riesgo. En este nivel de atención se centran las personas y sus factores de riesgos individuales. Su objetivo principal se centra en reducir el impacto del consumo y, como le dice la presentación, es específicamente acciones dirigidas a un grupo específico que ya tiene algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ya hablamos de prevención basada en la evidencia. Debemos tener claro y presente los tipos de prevención universal, selectivo, indicado. Y ahora quiero hacer una pregunta en cuanto a cuál es la ruta que tiene, creo que ya lo mencionaron inicialmente, cuál es la ruta que tiene la universidad al conocer una situación de consumo de sustancias psicoactivas en sus estudiantes. Esta pregunta tiene dos direcciones. Primero, tener claro, en el momento que identificamos algún nivel de riesgo por un presunto consumo de alguna de las sustancias, tanto docentes administrativos como estudiantes debemos tener clara la ruta de atención y no que nos pase como ha pasado en otros eventos, que conocemos un evento por un presunto consumo y bloqueo, que no sabemos a quién dirigirnos, a dónde dirigirnos, cuál es el paso a seguir acertado y efectivo y por dónde debemos empezar a activar la ruta. Entonces la pregunta es esa. ¿Tenemos conocimiento? ¿Tenemos clara? ¿Se ha socializado dentro del marco de los estudiantes? ¿Sabemos cuál es la ruta? ¿Tenemos específicamente una ruta de atención establecida en nuestra universidad? Las rutas están planteadas en dos direcciones, que una está de bienestar universitario con el apoyo que tenemos de psicología en cada una de las seccionales para el abordaje de los pacientes o los estudiantes que requieran atención. Se notifican como hecho a sus EPS para el seguimiento y control en la Secretaría de Salud. Y el otro abordaje está por la unidad amigable, con el programa de enfermería, también con la parte de salud mental, en la cual también se hace la evidencia de focalización de los estudiantes desde el ingreso, primer semestre, tanto los que presenten factores de riesgo durante su estancia en la universidad. Estos factores de riesgo se hacen tanto círculo de tratamiento con psicología, que también cuenta la unidad amigable con una serie de psicólogos, en los cuales se hace el abordaje tanto individual como familiar y grupal. Me informan acá también que también se atienden los estudiantes que son focalizados en los colegios en los cuales la universidad también hace parte de las prácticas y en la comunidad en general, en los campos de práctica que tiene enfermería como tal, ingeniería y licenciatura que aplica también para los colegios. Entonces, dependiendo del factor de riesgo y lo que focalicen, son direccionados a la universidad para hacer una cita previa. Ya pues el manejo con la EPS se hace de manera articulada con la Secretaría de Salud y se sigue igual, se continúa, con el seguimiento desde la universidad. Ahora bien, factores de riesgo. O sea, hemos escuchado desde el inicio de esta capacitación, presentación, factores de riesgo, factores de protección. Tenemos claro, tenemos una claridad conceptual en cuanto a qué son factores de riesgo. Debemos especificar, son cualidades de una persona o de su entorno que pueden afectar negativamente la trayectoria del desarrollo del individuo y ponerlo en riesgo tanto de consumo, de abuso de las sustancias y por ende todo lo que puede generar como problemas de conducta y todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades. Hablamos de aspectos personales, familiares y sociales. Cuando hablamos de factores de riesgo y hablamos personales, familiares y sociales, igualmente son considerados como factores protectores que ya los vamos a mencionar. Hablamos de factores personales, problemas de la salud, problemas biológicos y bajos recursos personales. Cuando hablamos de problemas familiares, hacemos énfasis o referencia al bajo involucramiento parental, yo diría bajo, incluso escaso, nulo involucramiento parental, falta de comunicación asertiva, falta de un clima familiar conflictivo, mencionamos aspectos económicos,
hablamos de normalización de la conducta de consumo, antecedentes familiares de consumo, negligencia y abuso familiar. Esto tiene que ver con todo lo que mencionamos en cuanto a normalización de la conducta de consumo. Bien, es cierto que todos sabemos y conocemos la norma, la ley 124, que nos habla de la prohibición de la venta, consumo de alcohol o de alcohol en establecimientos públicos. Sin embargo, los estudiantes o niñas, niños y adolescentes y en general toda la población, adultos, sabemos que existe la ley, pero aún conocemos establecimientos en donde ellos pueden conseguirla, comprarla, adquirirla y consumir en estos establecimientos. Antecedentes familiares de consumo, hacemos referencia a la historia familiar de consumo. Por consumir en el entorno familiar, nuestras niñas y adolescentes o a temprana edad ven y creen y consideran el consumo normal, que está permitido. Y cuando hablamos de factores sociales, tiene que ver con entornos favorables hacia el consumo, crecer en comunidades marginales y en desventaja. Nuevamente hacemos mención del consumo aceptado social y culturalmente, disponibilidad y accesibilidad a la publicidad. Para nadie es desconocido, pongo y traigo a colación un ejemplo. Cuando llegamos nosotros a los municipios y vemos las vallas o pancartas grandes de un tipo de sustancia, de una bebida embriagante que está relacionada con el consumo, pero entonces la pregunta de análisis es: nuestros niños, ¿qué mensaje estamos llevando nosotros a los niños, niñas y adolescentes? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de publicidades y saber cómo y cuándo se está publicando y a qué población se está publicando determinada información. Ahora bien, cuando hablamos de factores de protección, son todas aquellas cualidades de las personas y sus entornos que promueven el afrontamiento exitoso y la adaptación a situaciones de cambios de la vida. Hablamos en cuanto a los factores personales, hablamos de bienestar psicológico y emocional, competencias personales, habilidades comunicativas. En los aspectos familiares, fuerte apego a padres afectuosos, que existe vínculo parental, que hay una comunicación asertiva, que existe un lazo de confianza y que existen límites establecidos de padres o desde el entorno hogar, comunitario y escolar. Ahora, cuando hablamos de los factores sociales y factores de protección, hablamos de comunidades bien organizadas, articuladas, que trabajan de esa manera articuladamente, escuelas eficaces y programas sociales dirigidos a toda la comunidad con un mensaje claro en cuanto a retardar el inicio de este tipo de sustancias en nuestros niños, niñas y adolescentes. Dando continuidad, entonces, quiero preguntar primero, y antes que hacer estas preguntas, si conocen qué son las bebidas alcohólicas. Colocan algunos estudiantes que las bebidas alcohólicas, pues siendo la ciudad de Girardot una ciudad de un clima un poco cálido, ellos colocan igual que les sirven para refrescar y que desgraciadamente la mayoría de establecimientos comerciales estimulan el consumo de bebidas alcohólicas durante actividades, ejemplo partidos, integraciones. En la universidad no es permitido el consumo interno, pero al exterior desgraciadamente las políticas locales son muy permisivas y a veces los establecimientos son muy cercanos a la universidad y propician pues muchas fiestas universitarias en las cuales no tienen la precaución como tal si son menores o mayores de edad para su ingreso. Tengo también acá unas intervenciones que me dicen que a veces igual los mismos amigos y compañeros y los familiares en fiestas como tal al interior de su casa les permiten consumir bebidas alcohólicas siendo menores de edad. Me dicen las profes que hay dentro de la ruta cómo la Secretaría de Salud puede ayudar con la parte del manejo que hacen las EPS, porque las EPS tienen
hacen dificultad en la continuidad de la ruta por la falta de respuesta a las necesidades de atención como tal. Entonces me dicen que, por ejemplo, lo que son las consultas, tanto de la parte de psicología, psiquiatría y toda la atención terapéutica, las EPS se están demorando hasta 2 y 3 meses en dar una cita. Y pues es ilógico si están desde la universidad haciendo un manejo continuo de una intervención semanal, una intervención cada 15 días o día de por medio, inclusive dependiendo pues el factor de riesgo, llegan al punto de la EPS en que el proceso se para y queda hasta cada 3 meses. Y eso contando que cuando les dan la cita, me dice que ya no hay contrato con las EPS en su IPS de atención primaria. Entonces, hay otra intervención que me dice, los psicólogos se han vuelto en algunos casos como si fueran los papás de los estudiantes. Entonces, que los papás a veces se vuelven un poco adolescentes y se han vuelto, los de las IPS se han vuelto, son regañones. Entonces, el adolescente decide no volver y abandona esa continuidad y regresan a la universidad para continuar el tratamiento, pero entonces ahí queda volando la parte asistencial como tal de la EPS. Yo creo que ahí tenemos también otra dificultad, que son los cambios entre los cuatrienios de los arranques de las alcaldías, porque por ejemplo en este momento todavía no hay contratación en la alcaldía como tal, a nivel de la Secretaría no han iniciado pues actividades y agreguémosle a eso el cambio continuo del personal. Entonces, eso también dificulta la continuidad en los procesos de seguimiento, en estos tratamientos o en estas valoraciones que se le hacen a los estudiantes, que es lo que pasa, por ejemplo, con los colegios, que las actividades quedan iniciales, pero por el lapso del tiempo en que se aplica el plan de intervenciones colectivas, solamente queda en un pequeño o corto tiempo. A nivel municipal, pues se cuenta con la red del buen trato, ¿sí? Y pues hay unos comités en cuanto a la red de salud mental y un comité de spa. Y pues desde allí se deben, digamos que ustedes como entidades públicas deben hacer parte de esos comités para que desde allí puedan de alguna manera articular esas acciones de articulación realmente para poder dar una buena atención a las personas, ¿sí? A los estudiantes, y de igual manera pues con las EPS, ¿no? Recordemos que las EPS e IPS pues también hacen parte de estos comités y pues desde allí se deben articular todas estas acciones de articulación. Sin embargo, desde el departamento pues también realizamos a nivel departamental unas reuniones de articulación con las EAPBs, ¿sí? Y en el momento que se va a hacer la convocatoria, pues se invita a todas las EPS con el fin de poder que nos den a conocer estas anomalías y asimismo mirar de qué manera se pueden articular más conjuntamente todas estas acciones. También es una invitación a la reflexión desde la universidad de cómo estamos formando a nuestros profesionales, que no se vuelvan regañones. Las técnicas de prevención más efectivas nos han enseñado que las personas o los profesionales que orientan a la reflexión, al acompañamiento, van a tener efectos positivos en los cambios conductuales de las personas. Eso quiere decir que a futuro podemos reducir en caso una conducta nociva como un consumo. También es importante que desde la universidad participen de estos escenarios que hay a nivel local. Con las EAPBs, pues nosotros desde esta área que estamos, hacemos promoción y prevención. Nosotros generamos aquellos lineamientos, procuramos que nuestros profesionales puedan acompañar esas estrategias de acciones articuladas de promoción y prevención. Los procesos no deben quedar en las personas, sino en los municipios. Por eso es tan importante que hayan acciones comunitarias. Los dispositivos de base comunitaria hacen que participe la comunidad, que participen los estudiantes, que participen otros sectores, que no se vayan a quedar en el tiempo. Ahora les complemento, quisiera decirles que la bebida alcohólica es toda aquella bebida que contiene
más de 2.5 de alcohol, que es el mismo etanol, ¿sí? ¿Y por qué se dice que el alcohol, a pesar de ser una sustancia legal, es una sustancia psicoactiva? Por el hecho de que al momento de ingerirla, de ingresar al cuerpo, de uno ingerirla, altera el sistema nervioso central del cuerpo, ¿sí? Y entonces esto hace que sistemática o progresivamente adormece lo que es las manos, también de alguna u otra manera afecta las funciones del cerebro, la coordinación de la memoria y del lenguaje. Esto es lo que hace que el alcohol realmente sea una sustancia psicoactiva, que en la sociedad no lo vemos así. En la sociedad no vemos el alcohol como una sustancia psicoactiva. Hay que tener en cuenta que el alcohol es un depresor, ¿sí? Que muchas veces las personas lo asimilan como un estimulante por el hecho de que cuando habemos personas que somos calladas, que somos tímidas, y en el momento de ingerir alcohol cambiamos rotundamente en el sentido que bailamos y nos comportamos de una manera diferente, decimos que es una bebida estimulante y no, es depresora. El alcohol es una sustancia depresora porque en el momento de que ingresa al cuerpo, con el tiempo, el efecto del alcohol dentro del cuerpo, ya como lo nombré, lo que hace es adormecer a la persona, ¿sí? Entonces le adormece las manos, le adormece la lengua, entonces ya no tiene la misma coordinación al hablar, ya no tiene la misma coordinación para el baile, ¿sí? Entonces, también lo que se debe tener en cuenta es que el alcohol hoy en día está muy arraigado con el tema cultural, ¿sí? Y cuando pensamos en una celebración familiar, cuando pensamos en Navidad, cuando llega una fecha especial, en lo primero que pensamos es qué vamos a dar, qué vamos a brindar. Y en lo primero es la cerveza, o el aguardiente, o el whisky. Sí, tenemos como esa idea de que sin el alcohol no nos podemos divertir. Sin el alcohol no hay fiesta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a datos dados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que por año mueren 3 millones de personas en el mundo por el uso nocivo del alcohol, específicamente del alcohol. Entonces, aquí nos dice la presentación que el alcohol es la sustancia más consumida en el mundo, ¿sí? Y como ya lo dije, más de 3 millones de personas mueren por el uso nocivo de alcohol específicamente. ¿Sí? En cuanto a la encuesta nacional del consumo de población general, nos dice que el 35,8% de personas colombianas en los últimos 30 días han consumido alcohol. Y esto da para un aproximado de 8.3 millones de personas que en los últimos 30 días hemos consumido alcohol. Que el 2.5% de ese 8.3 millones tienen un consumo riesgoso, ¿sí? Y el 1,9 corresponde a hombres y el 0,6 corresponde a mujeres. Esta información es de acuerdo a sacada del CISPRO a corte de julio del año 2020. Y sobre las personas atendidas en el 2019 nos dice que aproximadamente el 20% de las personas atendidas por trastornos de uso y consumo de sustancias psicoactivas es el alcohol específicamente. Que el 35,1% son mujeres y el 64% son hombres. Que el 35,8% tienen menos de 27 años. Cuando vemos
esta cifra, vemos que debemos darnos cuenta que la prevención se debe hacer o se debe empezar desde antes de ser jóvenes adolescentes, ¿sí? Debemos empezar a hacer prevención desde los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ¿sí? En las etapas del curso de vida se debe hacer prevención. ¿Y cómo hacer prevención, por ejemplo, en niños y niñas? Fortaleciendo el vínculo parental, fortaleciendo la comunicación, en desarrollo de habilidades, en desarrollo de destrezas, en el aprovechamiento del tiempo libre. También nos dice que el 31,2% tienen entre 27 y 44 años de edad, el 32,8% tiene más de 45 años de edad, y que a nivel nacional se atendieron 36 niños y niñas de 5 o menos años por trastorno de espectro alcohólico fetal, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, saber que el consumir alcohol también afecta en los hombres en cuanto a la pérdida potencial sexual, y en mujeres afecta lo que es que puede tener el riesgo de dar a luz a bebés con malformaciones, retrasos mentales o bajo peso al nacer. Que el consumir alcohol también tiene unos efectos, y esos efectos pueden ser la agresividad, una conducta irracional, malnutrición, hormigueos en los dedos, y que con el tiempo puede traer también enfermedades como el cáncer en boca, en garganta, en la faringe, que estas son consecuencias que nos trae el consumir alcohol. Siguiente, Alejita, por favor. Entonces decimos que en cuanto al modelo causal del consumo de alcohol y las consecuencias, tenemos unos factores sociales de vulnerabilidad y unos factores personales de vulnerabilidad. En cuanto a los factores de vulnerabilidad social, hablamos del nivel de desarrollo, de culturas y normas, del contexto de consumo, de la producción y distribución. Cuando hablamos de cultura y normas, es lo que les decía hace un momento, que está arraigado, y lo vemos que el alcohol se consume a nivel social, ¿sí? Y eran los mismos ejemplos que les daba hace rato, de que no hay fiesta o no podemos divertirnos si no tenemos el alcohol presente. En cuanto a los contextos de consumo, sí, los contextos se dan de manera diferente, y podemos llegar a encontrar madres, padres de familia que creen, que piensan que es preferible tener al hijo en la casa consumiendo alcohol para que tenga de cierta manera un mejor manejo del mismo. Y no, lo más importante y lo correcto que se debe hacer es enseñarle al hijo en no consumir el alcohol. No se debe consumir el alcohol. En cuanto a la producción y distribución y reglamentación, entonces es cuando decimos que si en gran medida le diéramos un manejo adecuado a las leyes que tenemos, por ejemplo, a la ley 124 de 1994, que es por la cual se emanan la prohibición y venta del consumo a menores de edad, ¿sí? Y de alguna manera le diéramos un buen manejo a los horarios preferenciales para la venta y consumo, no le vendiéramos consumo al menor de edad, no se ingiriera alcohol delante de los menores, no le permitiéramos a nuestro hijo, así estemos en una reunión familiar, consumir alcohol, así sea un poquitico de cerveza. De alguna manera el impacto de consumo va a cambiar, ¿sí? Y no va a ser tan grande. En cuanto a los factores personales de vulnerabilidad, tenemos la edad, el sexo y roles de género, los factores familiares y la situación económica. No es lo mismo empezar a ingerir alcohol o a consumir sustancia de alcohol a los 15 años
que a los 27 años de edad. No es lo mismo ser hombre o mujer cuando se está consumiendo. Hay estudios que nos dicen que la anterior alejita, que el alcohol produce un más efecto rápido en las mujeres que en los hombres. ¿Sí? En cuanto a factores familiares, claro, porque cuando vemos que tenemos el padre o la madre que de pronto tiene un consumo frecuente de alcohol, con el tiempo el hijo puede tomar esos mismos comportamientos del consumo. Bueno, es importante, dando continuidad a la presentación, que todos los programas y acciones preventivas del consumo de sustancias psicoactivas deben estar acordes a las características y necesidades y capacidades que se quieran desarrollar en las personas y en las comunidades. Para ello, existen 5 etapas importantes dentro del Lineamiento Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas que se deben tener en cuenta para abordar en las comunidades identificadas con el consumo de sustancias psicoactivas o con algún tipo de alusivo a este aspecto importante. Se dice que dentro de las 5 etapas importantes tenemos un primer momento, que es la evaluación y análisis de necesidades. En este primer momento, la evaluación quiere decir que es obtener la información y las características de la población priorizada para poder trabajar. En ella debemos tener en cuenta la identificación de factores de riesgo, de factores de protección y identificar también los actores importantes para involucrar dentro de la acción que se quiere trabajar con la población priorizada. Dentro de nuestro segundo momento encontramos un análisis internos y externos para la implementación. El segundo momento nos habla de establecer condiciones técnicas, financieras y logísticas y demás condiciones con las que cuente la entidad para la implementación de las acciones preventivas dentro del territorio. Asimismo, hablamos de un tercer momento, que es la implementación del programa preventivo. Esta hace referencia a seleccionar el tipo de programa de acción preventiva que se quiere realizar para aquella situación identificada en el territorio. Es hacer una elaboración del plan de acción de acuerdo a la caracterización de nuestro primer momento. Asimismo, hablamos de un cuarto momento, que es el seguimiento del programa o acción planteada. En esta hace referencia a que debemos definir los criterios de monitoreo, el seguimiento de la implementación del programa de acción preventiva, la socialización de los resultados, las buenas prácticas obtenidas y todas las lecciones aprendidas dentro del proceso. Debemos socializarlas dentro del Comité Departamental de Drogas según el Lineamiento Nacional y también con la comunidad. Es importante socializar estos resultados. Dentro de nuestro último momento nos habla del proceso de ajustes del programa o acción implementada. Hace referencia a que debemos establecer y evidenciar lo generado a partir de la implementación de la acción estratégica, analizar los resultados, analizar los aprendizajes, todas las buenas prácticas obtenidas. Es necesario hacer como una reorientación de aquellas prácticas que se realizaron y que no fueron de pronto positivas dentro del proceso. Entonces establecer qué debemos ajustar y qué debemos cambiar, y asimismo hacer un monitoreo y evaluación participativa durante y después de la implementación de la estrategia preventiva dentro del territorio específico. Estas son las 5 etapas fundamentales que el lineamiento nacional nos está brindando para hacer prevención basada en la evidencia. De acuerdo a este lineamiento nacional que yo les acabo de mencionar en sus 5 momentos,
El departamento, en conjunto con el Comité Departamental de Drogas, se creó o se implementó una estrategia que se llama Mi Fortaleza, Mi Familia. Esta estrategia está basada en los 5 momentos, en la prevención basada en la evidencia, y lo que busca esta estrategia es fortalecer el vínculo parental de las familias, es fortalecer los vínculos afectivos, es afianzar todos los lazos de comunicación al interior del hogar entre padres e hijos. Esta estrategia va dirigida inicialmente, en este año se inició, con 5 municipios del departamento, que fue Simijaca, Guachetá, Topaipí, Nocaima y Tena. Para el siguiente año y para los 3 años siguientes, en el cuatrenio, se piensa implementar esta estrategia en los 116 municipios del departamento. Dentro de la estrategia, el plan de trabajo a desarrollar desde el departamento con Mi Fortaleza, Mi Familia, es hacer una caracterización de la población específica con el posible consumo de las sustancias psicoactivas o de alcohol o de algún factor importante como la violencia intrafamiliar y factores de riesgo que se pueden identificar en esta comunidad. A partir de la caracterización, lo que hacemos o lo que hace el municipio de acuerdo a la directriz del departamento es aplicar un instrumento donde se permite medir el involucramiento parental de esas familias. Son 7 preguntas muy cortas con respuestas muy breves, donde cada una de las familias se le pregunta cuál es ese acompañamiento, esa supervisión y esa comunicación que se tiene con los hijos. Para ello, después de esta caracterización y aplicación del instrumento, lo que se quiere es que el municipio elabore un diagnóstico de lo identificado, de lo evaluado, se socialice con el municipio y también en algún momento con el departamento. Luego de ello, el municipio debe crear un plan de estrategia preventiva de acuerdo a lo evidenciado y de acuerdo al diagnóstico. Y ese plan de estrategias preventivas se debe desarrollar con la población caracterizada y luego hacer el seguimiento y el monitoreo a esa acción preventiva, como se mencionaba en los 5 momentos del lineamiento nacional. Asimismo, se crearon estos 3 pósteres que ustedes pueden evidenciar en la pantalla. Son 3 pósteres que nos sirven de herramienta pedagógica y de herramienta para mostrar nuestra estrategia, que ayuda a que los padres y los hijos se cuestionen de ese rol que se tiene al interior del hogar. Asimismo, lo que el departamento quiere lograr, que es fortalecer el sistema familiar, mejorar la relación entre padres e hijos, apoyar a los padres sobre cómo proporcionar disciplina apropiada a los hijos, identificar padres con consumos problemáticos, especialmente en el alcohol, y apoyar a los padres a tomar el papel más activo en la vida de sus hijos. Y nuestro último póster es lo que se va a trabajar durante toda la estrategia, que es el fortalecimiento del vínculo parental, como se nombró inicialmente, fortalecer la comunicación asertiva, el acompañamiento y la supervisión y la expresión del afecto. Invitar a todas las personas que participan en este momento a conocer nuestra estrategia, a que se interesen por conocerla, porque es una estrategia que apunta a lo que quiere el departamento, a disminuir la edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas a partir del trabajo de la familia. Estos es como los objetivos que queremos o que el departamento quiere con la estrategia Mi Fortaleza, Mi Familia. Inicialmente se quiere fortalecer el sistema familiar como un todo, abordar a los padres e hijos mejorando la unión entre padres, cuidadores e hijos, apoyar a los padres a tomar un papel más activo en la vida de sus hijos, en aspectos como el seguimiento de sus actividades,
mirar cuáles son sus amistades y cómo participar en su aprendizaje y educación. Un tercer objetivo es apoyar a los padres sobre cómo proporcionar disciplina apropiada, positiva, a través de la participación más activa de los padres cuidadores en las actividades de sus hijos. Y un cuarto objetivo es identificar padres con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, especialmente en el alcohol, para ser abordados desde la ruta de atención integral a través de los diferentes programas. Quiero hacer referencia también a que se ha tenido en días pasados reuniones con algunos sectores del departamento, como desarrollo e inclusión social, con el ICBF, con la policía, con gobierno, para articular acciones que ellos están trabajando en los municipios con las familias y poder articularnos y fortalecer nuestra estrategia preventiva. Muchísimas gracias. Quisiera tomar un momento la palabra para poder resumir un poco lo que se quiere a través de lineamientos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Como bien lo decían las compañeras, lo que se quiere es que se reflexione en torno a cómo venimos haciendo prevención. ¿Y cómo veníamos haciendo prevención? Básicamente con un enfoque informativo, básicamente ir a hablar de las sustancias e ir a hablar de los efectos y las consecuencias. Y resulta que la prevención es una ciencia y nos han dicho, no, hacer prevención requiere que identifiquemos factores de riesgo, identifiquemos factores de protección, identifiquemos con esta identificación de factores de riesgo y protección, hagamos toda una caracterización de lo que está sucediendo en el territorio, en el contexto, y de acuerdo a esa caracterización que hay en el contexto, empecemos a generar estrategias preventivas acordes a hacer una lectura del contexto. Por eso se habla de niveles de prevención, porque no todos los mensajes deben ir para todo el mundo. Es diferente si yo tomo unos niños de 10 años a si tomo a chicos que ya están en consumo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de niveles de prevención. Cuando hablábamos de los momentos de vida, es importante incluso que desde la gestación, cuando la madre está gestando, también ya se hable de prevención y se vuelva y se recalque de la importancia de por qué una madre en el periodo de gestación no debe consumir sustancias psicoactivas, incluidas las legales, incluidas el alcohol. Por eso hacemos un capítulo muy especial al tema del alcohol. ¿Sí? Entonces, estos temas, el poder identificar factores de riesgo y protección, el poder identificar el patrón de consumo, ¿sí? El patrón de consumo es aquella característica que me dice la frecuencia, el tiempo, el tipo de sustancia, el contexto en que estoy consumiendo, me está indicando qué tipo de patrón se está teniendo, ¿sí? Y si ya de pronto hacer una reflexión en torno a si ya estoy teniendo consumos problemáticos. Consumos problemáticos, por ejemplo, cuando yo solo pienso en la sustancia, cuando me desayuno con la sustancia, cuando dedico toda mi actividad solamente para conseguir la sustancia, ¿sí? Entonces, ahí viene el patrón de consumo problemático. Y ahí, digamos, cuando ya ahí toda la comunidad es responsable de que las rutas se abran, ¿sí? Porque las rutas, el que identifica el riesgo, tenemos que aprenderlo a identificar todos, docentes, estudiantes, la misma comunidad, ¿sí? Cuando alguien ya le dice a otro, o un compañero le dice a otro compañero, usted está teniendo un problema problemático, un consumo problemático, ¿por qué? Porque yo lo veo que usted está consumiendo todos los días por la frecuencia, porque está en policonsumos, consume de pronto varias sustancias, porque usted cambia su comportamiento frente a los consumos. Entonces, fíjate que ahí todos tenemos algo que aportar
a la apertura de la ruta. Sabemos que el tema con las EPS es bien complicado, bien difícil. Estamos haciendo un trabajo estratégico desde la Secretaría de Salud, pero es un tema estructural donde la contratación, la contratación con las IPS, el mismo desarrollo de competencias de los profesionales, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, todos tenemos que desarrollar competencias frente a estos temas. Entonces, digamos que ese era como el resumen general que quisiera hacer. Sí, invitarlos a que hagamos prevención basada en la evidencia, que la prevención basada en la evidencia significa que tengo que tener datos, que tengo que tener información, que tengo que hacer una lectura de contexto, que tengo que saber qué está pasando en mi comunidad, en mi territorio, en mi universidad, en mi espacio, qué está pasando, qué piensan, cuál es su contexto familiar, comunitario, individual, qué está pasando con el joven, y debo conocer para poder intervenir, ¿sí? Pero intervenir desde los factores de riesgo y desde los factores de protección. La mayoría de docentes están escribiendo en el chat que qué medidas se pueden hacer o cómo la Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud de la Gobernación puede ayudar a intervenir con las alcaldías para que se cumplan los decretos en los cuales alrededor de los centros educativos no deben de haber sitios donde se consuma alcohol, ya que la mayoría de bares y tabernas generalmente siempre están colocados abiertos alrededor de las universidades, donde tienen unos volúmenes muy altos y se consume alcohol desde las 6 de la tarde en adelante, y los estudiantes pues permanecen ahí sin tener control si son menores de edad o mayores de edad. Aquí es importante también la movilización social y que también, digamos, se exprese esa inquietud a través de las alcaldías locales, a través de un oficio o un comunicado, ¿sí? Porque en la medida en que también haya movilización social desde el territorio, pues también nosotros, de hecho nosotros también lo estamos haciendo desde el departamento a través del comité también departamental que también tenemos, ¿sí? Y donde está también gobierno, donde estamos diciendo, mire, es que el alcalde tiene la autonomía para generar ese tipo de controles en su territorio, ¿sí? Pero también ustedes pueden gestionar el que se cumpla la norma. Acá tenemos otra pregunta o una solicitud. Hay muchas felicitaciones de parte de los estudiantes, los docentes, del equipo de bienestar universitario, agradecimientos por vincularse como tal en la Secretaría. Me informan acá también desde el modelo que tenemos, el MEDIT de la universidad, como es un modelo translocal, nos informan que también como se hacen actividades con los colegios, con las alcaldías, con la Secretaría de Salud, que generalmente es la universidad la que generalmente invita a estas instituciones a que pues se vinculen a la universidad, pero que no se recibe como tal la invitación a estos comités a la universidad para que puedan participar, ya que igual la universidad es formadora de estudiantes, adolescentes. Sería importante que fuera tenida en cuenta para estos comités, tanto de convivencia, de sustancias psicoactivas, que agradecemos a la Secretaría de Salud que en este momento pues se vinculó con la universidad y nos está haciendo siempre como esa actualización en todos los lineamientos, pero pues quedamos a veces cortos porque no sabemos cuándo se reúnen los comités para informar precisamente las problemáticas que de pronto se encuentran al interior. Sí, mira, a mí me parece que el trabajo que hace la universidad con los colegios es clave. De todas maneras, está el referente departamental de Girardot que va a llevar la inquietud hacia el comité para que se involucren a la universidad en este comité. Bueno, en el momento no tenemos más preguntas, sino solamente continúan las felicitaciones, que es un importante tema, el agradecimiento para todas las doctoras, que excelente abordaje de la parte del alcohol. Ya digamos que vuelven a repetir, digamos, preguntas como las del consumo del alcohol desde la casa, que igual ya se respondió. ¿Cuántas cervezas es considerado ya una persona que es alcohólica? Me pregunta acá un estudiante.
El tema del patrón de consumo problemático está definido en básicamente tres aspectos. Uno, cuando solo se piensa en el consumo del alcohol y toda mi actividad física se convierte, y todo mi trabajo casi que está enfocado a la compra del alcohol. Pero básicamente dentro de, digamos, los estándares y la medida estándar que existe, una persona solamente debería consumir 4 bebidas, o sea, 4, por decir algo, 4 cervezas por ocasión y no más, ¿sí? Y hablando de mayores de edad, ¿no? De mayores de edad. En menores de edad el consumo sí no debería darse, por todas las implicaciones que tiene frente a su tema de desarrollo emocional, físico y social. Otra de las temas para identificar los consumos problemáticos es el desayunar con una bebida alcohólica. A veces bueno, pues digamos que la cantidad también influye y la frecuencia, pero básicamente es lo que ya le está generando en su vida social, académica y familiar, ¿sí? Es más determinante en que ya se esté llegando a un consumo problemático. Existe justamente el audit. El audit es una prueba de tamizaje que con mucho gusto también podemos en otro espacio poder dar a conocer a los estudiantes de enfermería especialmente, aunque ellos creo que ya lo están aplicando, pero para poderlos formar en la aplicación de este instrumento donde se identifica el riesgo de consumo. Y una última pregunta, un docente me escribe: yo soy docente de varias instituciones educativas en diferentes ciudades. Quisiera saber hasta dónde chocan la parte legal en cuanto a la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo, y la parte de la norma que se le da al joven la libertad para la libre expresión, cuando no se le puede exigir que deje de consumir a las puertas de las entradas de la universidad e inclusive en el interior de las universidades. ¿Por qué no puede ingresar la policía a hacer actividades de legalización o requisas como se hace en otras ciudades? Tengo muchos problemas en una ciudad del Tolima con algunos estudiantes de mis cursos. Bueno, si estamos hablando de menores de edad, el rector, el protocolo, según la ley de educación, establece unos protocolos para el ingreso de la policía a los colegios. En este protocolo establece que es el rector quien solicita se haga esas requisas dentro de los colegios, por ejemplo, ¿sí? Pero es el rector el que debe solicitar se le haga esas requisas, ¿sí? Al colegio, justamente porque ha identificado de pronto algunos consumos al interior del colegio. Y hay que leer ahí la ley 1016, si no estoy mal, ahorita se me escapa el número, la ley de educación, pero ahí está el protocolo definido para cómo solicitar ese tipo de intervenciones de policía, de infancia, ¿sí? Y hay que seguir el protocolo, pero el rector es el que debe solicitar esa intervención. Muchas gracias, doctora. Creo que igual ya finalizaron las preguntas. Les recomendamos a las personas que se encuentran en sintonía que recuerden diligenciar la asistencia, a los que pronto les falta. Agradecerles nuevamente a todo el equipo, a la Dimensión de Salud Mental y Convivencia Social, por participar en esta Semana de la Salud, por estar vinculados con la Universidad de Cundinamarca y siempre estar articulados a apoyarnos y ayudarnos en cuanto a los conflictos, lo que tengamos, las necesidades, requerimientos y orientaciones que siempre han estado de la mano con nosotros. Muchísimas
gracias a la doctora Marta Beltrán, a la doctora Joana Castro, a la doctora María Alejandra, a la doctora Luisa Díaz, la doctora Angélica, que creo que todavía tiene unos pequeños problemas con los intervalos de internet, pero de todos modos fue un tema muy importante. Muchísimas gracias y espero poder contar para una próxima oportunidad con ustedes durante el semestre, tanto virtual como después esperamos tenerlas de forma presencial. Claro que sí. Claro que sí, cuente con nosotras, estamos, ojalá de manera presencial, a mí me gusta más lo presencial y poder interactuar con los estudiantes, es bien interesante y ojalá podamos a futuro poder estar allá con ustedes acompañándolos. Gracias también para todos los asistentes, no sé si alguna de las otras doctoras quiera hacer alguna intervención. Muchísimas gracias por la oportunidad en este momento y también agradecerles a los estudiantes y a los docentes y a toda la parte directiva y administrativa de la Universidad de Cundinamarca. Gracias. Muchas gracias y damos por terminada la conferencia.